Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel alias Ninten y esto es Elfos de Mar. Justamente este video es el primero de varios de una seguidilla de videos en el cual les voy a estar comentando, informando, dando algunos tips, posiblemente enseñando un poco de lo que se refiere el juego D&D, lo que se refiere Dungeons and Dragons. Entonces, en este primer video, lo que yo voy a dar a ti es una bienvenida a lo que es D&D, bienvenida a lo que son los juegos de rol. Entonces tú te podrás preguntar, ¿qué cosa es un juego de rol? ¿Qué cosa es D&D? ¿Qué cosa es Dungeons and Dragons? Así que quédate conmigo para que lo podamos descubrir juntos. Antes de poder hablar de cualquier cosa sobre D&D, sobre Dungeons and Dragons, es bueno explicarte lo que es un juego de rol. Un juego de rol, o conocido en inglés por sus siglas RPG, o sea, Role Playing Game, es un juego en el que uno o más jugadores pueden desempeñar un determinado rol, un papel o una personalidad. En estos juegos, los jugadores asumen el rol de personajes ficticios a lo largo de una historia, a lo largo de una trama, en la cual ellos pueden interpretar diferentes diálogos y describen sus acciones a realizar. Lo importante de esto es que no hay un guión que seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Es por esta razón que cosas como la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica. ¿Y por qué decimos que es dramatúrgica? Porque finalmente es un arte, y así es como me gusta a mí considerarlo. Me gusta considerar a los juegos de rol como si fueran un arte. En cierto modo, si quisiéramos relacionar los juegos de rol con algunas vivencias que tuvimos en el pasado, podríamos decir que estos son la versión adulta de los juegos de fantasía que teníamos en nuestra infancia, ¿no? Como pueden ser policías y ladrones, jugar a la mamá y al papá, a los indios y los vaqueros, ya que los niños imaginan ser un personaje que obviamente no son. Efectivamente, si hablamos de los juegos de rol, cada jugador va a interpretar un personaje ficticio, con una serie de características propias que lo definen. Cada jugador definirá el carácter de su personaje según sus propios criterios. Y durante una partida tendrá que responder a diversas situaciones y obstáculos que puedan ir surgiendo, decidiendo justamente en el momento las acciones que su personaje va a realizar, es decir, va a improvisar. Como mencionamos antes, una partida de rol no tiene un guión definido, es por ello que la historia se va a ir creando con el transcurso de la partida. Un concepto básico que también tenemos que manejar si hablamos de los juegos de rol es que los jugadores persiguen un fin común y deben cooperar entre ellos, aunque a veces esta regla no se cumple. Y los personajes pueden ser complementarios. Unos pueden destacar en habilidades y capacidades físicas, otros posiblemente en intelectuales o sociales, o capaz alguien puede manejar la magia, por ejemplo, ¿no? Y todas estas características que se pueden dar y que pueden tener los personajes, las cuales van variando según el sistema de juego. Y bueno, esa es un poco la noción que te puedo dar sobre los juegos de rol. Y para concluir, podríamos decir que los juegos de rol es aquel juego cooperativo en el cual no tiene un guión definido y que los jugadores interpretan a personajes ficticios que, dependiendo las acciones que ellos van decidiendo, dependiendo de las acciones que ellos van tomando, la historia se va construyendo en el transcurso de la partida. Ahora sí, hablemos un poco más de lo que es D&D. Y hablando de lo que es Dungeons and Dragons, también conocido en español como Calabozos y Dragones, es un juego de rol de fantasía heroica, actualmente publicado por Wizards of the Coast. El juego original fue diseñado en Estados Unidos por Gary Gygax y Dave Arneson, y publicado por primera vez en 1974 por la compañía de Gygax Tactical Studies Rules, o también llamado por las siglas TSR. La primera publicación de este derivado de juegos de tablero, juegos con lápiz, papel y dados, se le conoce como el principio de los juegos de rol modernos y por consiguiente de la industria de los juegos de rol. Desde su aparición, este juego ha sido publicado a lo largo de un gran número de ediciones y muchas de ellas han sido traducidas al castellano, pero siempre conservando en las traducciones el título original, obviamente en inglés, que es Dungeons and Dragons. En España se utilizó el título de Dragones y Mazmorras, justamente para la serie animada basada en el juego, y para las dos primeras películas derivadas también del juego, que en este caso fue Dungeons and Dragons y Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God. Y por la parte de Hispanoamérica, tanto la serie de televisión como las películas se titularon Calabozos y Dragones. Bueno, y ahora que hemos dado una breve información acerca de lo que es Dungeons and Dragons, vamos a hablar de los elementos más importantes para poder jugar D&D. Para poder jugar D&D, toma nota de los siguientes puntos.
Primero, necesitamos a un amo del calabozo, también conocido como un Dungeon Master o simplemente por las siglas DM. El curso de las partidas está supervisado por uno de los integrantes del juego, al que no se le designa el título de jugador, sino que se le distingue del resto de jugadores mediante el término de amo de calabozo o Dungeon Master. El Dungeon Master es quien cumple las funciones de narrador de la historia y mediador entre los jugadores, e interpreta a aquellos personajes no caracterizados por estos, los cuales se les conoce también como personajes no jugables o NPCs. Por lo general, se entiende que el Dungeon Master interpreta todo aquello que no le compete a los jugadores. Pueden ser los NPCs o demás elementos de la ambientación, animales, plantas, meteorología, criaturas fantásticas, dioses, sucesos físicos, sucesos mágicos y un largo etcétera de casos más. Otra de las tareas no menos importantes que también realiza el DM son las de ser árbitro, justamente para que se puedan cumplir las reglas del juego, así como la de imaginar o describir tanto el escenario como las circunstancias que suceden dentro de la partida. En segundo lugar tenemos los componentes tanto como los objetivos. Para poder jugar un juego de rol se tienen que reunir al menos 2 personas, pueden ser en una o en muchas sesiones de juego, sin más límite de jugadores que la definida por el juego mismo o por lo que defina en este caso el amo del calabozo, el Dungeon Master. Como ya dijimos anteriormente, una de estas personas siempre tiene que ser el Dungeon Master, ya que él se encarga de dirigir el hilo argumental de la partida. La otra persona o demás personas que vayan a participar van a tener que interpretar su propio personaje dentro del juego, donde su principal aporte va a tener que ser la imaginación. Normalmente las partidas o sesiones suelen estar ambientadas en un tiempo o mundo específicos o capaz un escenario de campaña, lo cual le da una continuidad y le da un realismo al juego. Y como tercer punto, tenemos los elementos que tú vas a necesitar para una partida típica de D&D. Dentro de estos elementos puedes encontrar los siguientes. Como primer punto tenemos la mesa de juego, la cual puede ser presencial o puede ser virtual. En esta mesa es donde uno expone todo el material necesario para poder jugar y en la cual se reúnen los jugadores. Si quieren saber un poco más sobre los conceptos de la mesa virtual, la mesa presencial, sus bondades y debilidades, sigan este canal porque lo vamos a tratar en próximos videos. Como segundo lugar tenemos los dados. Los dados te aportan esa parte del azar a la resolución de actividades, tanto de los jugadores como de todo evento que suceda dentro de la mesa de juego. De manera muy general, el Dungeon Master va a pedirle a los jugadores que hagan diferentes lanzamientos de dados, los cuales, según la dificultad que el mismo Dungeon Master decida, vemos si finalmente las actividades y las acciones de los personajes tienen éxito o tienen un fallo. Por poner un ejemplo, tú puedes querer saltar un abismo, posiblemente vas a querer escalar un castillo. Entonces van a haber diferentes dificultades las cuales el dado te va a ayudar para poder saber si lo lograste o no lo lograste. Lo interesante que tiene justamente D&D es que el sistema que utiliza se le conoce como el sistema D20 y se le llama así porque la resolución de las acciones de los personajes son definidas en base a un dado de 20 caras, como este. Como tercer punto tenemos los libros, los cuales te sirven para que tú puedas consultar las reglas, para que tú puedas ver las aventuras o posiblemente revisar lo que son datos interesantes que te ayuden a fortalecer y darle mucha más vida a tu mesa de juego. Si quieres conseguir los libros de D&D, puedes conseguirlos de manera virtual o de manera física. Si quieres hacerlo de manera virtual, hay diversas páginas donde tú puedes conseguir los contenidos oficiales de D&D para que puedas jugar con tus amigos, y si quieres sentirlo en tus manos, puedes ir a una tienda especializada de juegos de mesa y juegos de rol donde vas a poder también conseguir estos libros. Si hablamos de D&D en general, este tiene muchos libros en su haber, desde la primera edición hasta la actual que es la quinta edición, así que tienes muchas aventuras y mucho contenido por revisar y por disfrutar. Con decirles que en estos momentos D&D la quinta edición tiene más de 53 libros de manera oficial, y los que se vienen. Dentro de la hoja de personaje, el jugador puede encontrar la información sobre todo aquello que le pueda ser de interés sobre el personaje mismo. Uno puede encontrar la historia, la descripción, la ropa que lleva, las armas, la capacidad que tiene para utilizarlas, los idiomas que domina y otras habilidades más, así como objetos que pueda tener en su poder. Este elemento es muy importante porque aquí es donde el jugador va a tener que ir actualizando la información a medida que el personaje va evolucionando en el tiempo. Con evolucionando me refiero a la subida de nivel que pueda tener tu personaje en las diversas sesiones de juego que tengas o en la campaña en la que estés manejando. Respecto a las hojas de personaje,
También tú puedes manejarlas de manera virtual o de manera física. Si quieres manejarlo de manera virtual, hay diversos aplicativos que te sirven justamente para esto. En caso que lo quieras tener de manera física, lo que corresponde es ingresar a la página de Wizards of the Coast, bajas la hoja de personaje, la imprimes y sobre eso puedes comenzar a llenar la información de tu personaje. Para dar un pequeño bonus track, hay elementos que si bien no son imprescindibles para la mesa, te ayuda bastante para que la mesa sea mucho más inmersiva y que los jugadores, tanto como el DM, puedan disfrutar aún más de las partidas. Dentro de estos elementos tenemos la pantalla del Dungeon Master, la cual contiene información muy importante y que le va a ser muy útil para él. De igual manera tenemos los mapas, que te pueden dar una idea de dónde están posicionados los jugadores. De igual manera tenemos los tableros, en el cual los personajes pueden comenzar a utilizar pequeñas miniaturas para simular los combates y que sea mucho más sencillo de entender la situación actual en la que se encuentran los personajes. Adicionalmente hay otros elementos que te pueden servir como temas de decoración, como puede ser una torre de dados, como puede ser una música de fondo, que como bien dijimos antes no son imprescindibles, pero te ayudan para que la mesa sea mucho más inmersiva y que los jugadores puedan disfrutarlo un poquito más. Un último concepto que quería comentarles antes de finalizar este video es que deben tener algo muy claro sobre los juegos de rol y sobre todo sobre D&D. Los juegos de rol, a diferencia de otros juegos, son para colaborar, no para competir. En D&D se sustituye el concepto de la competición y vamos por el de la colaboración, y esta es una diferencia esencial entre los juegos de rol y el resto de juegos. En una partida de rol, los jugadores no solo deben interpretar a un personaje, sino que además deben cumplir con una serie de misiones y objetivos. Es por ello que en la mayoría de los juegos de rol no tenemos ganadores ni perdedores, simplemente es un grupo que se junta, se divierte contando una historia y lo pasa bien. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. De mi parte, considérenlo como una invitación para que ustedes puedan ingresar a los juegos de rol, para que puedan adentrarse dentro del mundo de D&D, que es un mundo que yo conozco hace bastantes años y estoy seguro que me va a seguir gustando por muchos años más. Así que, por favor, denle like al video, compártanlo, suscríbanse y denle también like a la campanita para que ustedes puedan saber cuando yo hago nuevos en vivos o cuando voy a generar un nuevo video. Se los agradezco de todo corazón porque de esa manera yo puedo saber que mi contenido les gusta y me da muchas energías para seguir haciendo mucho más contenido. Así que nada, eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Daniel, alias Ninten, esto fue Elfos de Mar y nos vemos en otra ocasión. Así que chau chau.